hemos visto lo que es un cristianismo sensual, los líderes o pastores sensuales, las iglesias sensual. Sensual significa emocional. Después vimos y respondimos cuál es el equilibrio. ¿Se acuerdan? Ortopraxis, ortomatría, ortodoxia. ¿Ya? La semana pasada estuvimos viendo cuál es la razón de esta metástasis de tanta sensualidad y tanta emoción. Y vimos algo que se llama yoología en el estudio bíblico. Y hoy vamos a ver también, vamos a seguir viendo la yoología, pero en los sermones. ¿Ya? ¿Cómo son los sermones de yoología? Pero antes, un repaso general. ¿Ya? Bueno, recordar. ¿Qué vamos a repasar? Bueno, primero que nada, ¿qué es la yoología? Vimos que teología es el estudio de Dios. Logía es estudio, teo es Dios. Y la yoología es un estudio de la Biblia teniendo como objetivo central yo. O sea, estudio la Biblia para yo, para mí. ¿Ya? Es una mentalidad o una ideología que da un énfasis excesivo en el yo individual. ¿Ya? Algunos dicen que le llaman meología. O sea, sí, Dios se preocupa de nosotros, sí, nos creó a imagen, sí, pero ese énfasis excesivo es lo peligroso. Que todo gira en torno a yo, a mí. Entonces, todo gira en base a mi persona. Voy a Dios para mis deseos, mis propósitos, mis necesidades. Y nos damos cuenta que al estudiar así la Biblia es muy peligrosa, ¿ya? Y nos preguntamos, ¿por qué yo estudio la Biblia? ¿Por qué asisto a la iglesia? Porque soy parte de él. ¿Para qué? ¿Para que me vaya bien? Y recordamos del Catecismo Menor cuál es el fin principal de la asistencia del hombre. El fin principal de la asistencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es el fin principal. Ahora, esta función entre el yo y el estudio de Dios es muy, muy interesante. ¿Ya? Dice, es un enfoque del cristianismo donde los deseos, escucha bien, la experiencia e interpretación personal tienen prioridad sobre lo que realmente la Biblia dice. O sea, lo que yo deseo, mi experiencia y lo que yo pienso que dice es más importante que lo que realmente dice. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. O sea, el Señor es principalmente el que debe ser más importante y yo menos, como dice la nueva traducción viviente. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O un versículo muy conocido en Gálatas, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es que Dios me anule, hermano, pero el lugar que debo estar es para glorificar a Dios, no para ser glorificado yo, por ejemplo. Entonces veíamos un pequeño resumen la semana pasada de cómo se hacía este estudio bíblico basado excesivamente en el yo. Una característica es sacar versos que me gustan y me sirven, pero no lo otro. ¿Ya? Y veíamos cómo poder evitar eso. ¿Ya? Una de las cosas es que es peligroso sacar versículos solitos. Hay que ver qué dice antes y después. ¿Ya? Tenemos que dar prioridad a lo que la Biblia dice más que lo que yo siento. ¿Ya? Y finalmente enfocarme en Dios que tiene que ser glorificado. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a estar mirando la yoología en los sermones, en las predicaciones. ¿Ya? Y esto es interesante. La semana pasada veíamos cómo estudiar la Biblia con la yoología peligrosamente. Y hoy día vamos a ver qué pasa cuando hay sermones basados en este fenómeno. Hermanos, los sermones
juegan un papel central en la formación de la vida espiritual de los creyentes, porque proporcionan orientación, aliento y enseñanza bíblica. Ahí está. ¿Qué te enseña? Se supone que el pastor o el maestro escolamical o el oficial o el presbítero debe enseñarte la Biblia. ¿Ya? Y si está mal enseñada, estamos dando un remedio mal administrado, en dosis diferentes o combinados que realmente son un veneno espiritual. La geología o la miología también se infiltra en los sermones. ¿Qué hacen? Cambian el enfoque, que la predicación tiene que estar centrada en lo que Dios dice, y enfocan la predicación más individualista y centrada en el hombre. Cambian, en vez de glorificar a Dios, conocer a Dios, gozarnos del Señor, confiar en Dios, colocan ahí al hombre, lo que yo necesito, lo que yo busco, lo que yo deseo. O sea, es un cambio de sentido en la predicación. Y estas predicaciones se caracterizan por ensalzar y buscar el fin y la felicidad siempre del hombre. ¿Ya? Bueno, sigamos mirando. En la mayoría de los casos, los sermones impulsados por la geología priorizan las necesidades y deseos de los oyentes sobre los temas más amplios y más necesarios, por ejemplo, de la soberanía de Dios, la gracia, la redención. Ahí lo principal en estos sermones no es lo que Dios es soberano, o qué es la gracia de Dios, o qué significa ser redimido, perdonado. No, es mi necesidad y deseo del oyente. Ah, ¿necesitan esto? Les doy esto. Como decía por ahí un autor, es una iglesia, es un sermón al gusto del consumidor. ¿Ya? Satisfacen al consumidor. No lo que necesita el consumidor, sino lo que desea, lo que le gusta. ¿Ya? Y usa la Biblia para eso. Esta tendencia es observada incluso en los títulos de los sermones y los libros, entre comillas, de teología, que vemos hoy en día. ¿Ya? Hay que tener cuidado, es fácil a veces identificar este tipo de sermones que son peligrosos. Por ejemplo, vamos a ver ejemplo de algunas temáticas que tratan estos libros. Título: 5 claves del reino para lograr el éxito. Oh, ¿quién no quiere ser exitoso? Y me van a dar 5 claves después de haber comprado ese libro que es carísimo. 5 claves. Si usted la aplica en orden y de esta forma, va a tener éxito. Eso es un sermón de geología, centrado excesivamente en el hombre. Otro tema: ensancha tu visión. La famosa oración de Jabe. Hermano, un versículo han logrado escribir libros, han hecho ministerios con un versículo donde dice que ensanche la estaca, que agrande el terreno. Oiga, yo he escuchado los sermones más, no sé cómo calificarlo, extraordinarios, entre comillas, con un sermón. Han sacado fuera de contexto y la persona cree y está cambiando la estaca y está conquistando el terreno y está haciendo él, para el éxito de él. ¿Ya? Otro tema, estos sermones: deja ir tu vergüenza y camina en el poder. Otro tema: saca el campeón que hay en ti. Eso muy, está muy de moda. Tú tienes un campeón que está oculto, sácalo. Y dice el campeón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente cree y sigue las instrucciones. Y mansamente son trasquilados por todos los aspectos. Y el campeón no sale. En vez de un campeón, encuentra uno que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero los sermones son así. Otro sermón: será lo que quiera hacer. Robert Schuller, uno de, no sé si estará vivo todavía este pseudo predicador, pero mira el título: será de lo que quiera hacer. ¿Y saben quién editó ese libro? Editorial Vida. Yo lo tengo. Es un libro de autosuperación, no es un libro cristiano. ¿Ya? Y la famosa Vida con propósito, el ministerio con propósito. Rick Barrett, que abiertamente trabaja con el mundo musulmán. ¿Ya? Pero Rick Barrett, una iglesia con propósito, una vida con propósito, un niño con todo con propósito.
Entonces, hermano, esos tipos de sermones están centrados en el hombre, ¿ya? Y no en Dios, y son peligrosos. Por eso, actualmente es un desafío encontrar sermones que profundicen la palabra de Dios. Cuesta. Son los que menos se encuentran a veces, como por ejemplo, comprender la soberanía de Dios o conocer la soberanía de Dios. No es muy popular, porque dentro de la soberanía de Dios entendemos que Dios está en control de todo, del bien y del mal. O caminar por el camino angosto. Nos gusta el camino ancho y fácil, no angosto. O el Evangelio es la mayor necesidad del hombre. Como que suena anticuado. Evangelio, no, sí, ya sé lo que hablar. ¿Sabes que hoy día, que estaba en Asuntos Hermanos, alguien me hizo un comentario que por qué repetía lo mismo? O sea, se lo dijeron a otra persona, dijo, porque ese es el Evangelio. No me es, decía Pablo, no me es molesto volver a repetir lo mismo. ¿Qué? ¿Que vamos a cambiar el mensaje para que la gente le guste? No, hermano. O sermones que no es un avivamiento, es apostasía. O temas como los estudios de los catecismos, las confesiones, que son cosas que permanecen basadas en la palabra de Dios. Esto cuesta encontrarlo. Y no es que cueste, están, pero no gustan. Esto, hermano, es lo mismo que cuando usted le dice, mire, para poder bajar de peso y estar bien necesita cambiar el estilo de vida y todo, que es un sacrificio, que es algo planificado, a esa pastillita que le venden por televisión, que usted se toma una al día y baja. Y uno cree, y dice, una al día y la compra y paga una robaría, y al final no, se la toma y engorda más. Porque no es tan fácil. Es una vida. Entonces, la ideología de los sermones son sermones que han cambiado el sentido principal, que es glorificar a Dios, o lo que Dios es, o lo que Dios quiere, y han colocado al hombre en el centro de todo. ¿Ya? Bueno, esto subraya lo que hemos visto, el cambio de enfoque de profundizar en las verdades teológicas, en vez de transmitir mensajes en la autogratificación. Eso es en el fondo lo que está pasando hoy en día. Los sermones son para autogratificarse, perdón. Ay, que salí bien. Ah, que me hace bien. Hoy me siento. Sí, la palabra de Dios consuela. Pero hermano, a veces la palabra de Dios son verdaderos azotes que nos dan para que cambiemos. Porque necesitamos cambiar. ¿Ya? La palabra de Dios, escucha bien, no es un manual o recursos de autoayuda, para nada. O para la autoestima, para nada. No, decir eso es afirmar y respaldar una herejía, aunque lo enseña el predicador o teólogo de moda. Hoy en día, hermano, han mezclado tanto, ¿ya? Esto, que hay montones, entre comillas, de ministerios de autoayuda bíblica. Autoayuda. Fíjate la palabra auto, que significa yo me ayudo. ¿Ya? Y está basado en la fuerza del hombre, en la estrategia del hombre para autogratificación. Ahora, ¿cómo ocurre esta ideología? ¿Cómo se va formando? Vamos a mirar algunas cosas así para tener una idea. Primero que nada, hay una teología egocéntrica, centrada en sí misma. ¿Ya? Los sermones se centran excesivamente en la realización personal, las ambiciones, el propósito y la felicidad. Excesivamente. O sea, es cierto, Dios quiere que sea prosperado, Dios quiere que haya sanidad, Dios quiere bendecirnos, todo, pero es una exageración excesivamente, porque todo gira en que el hombre esté en el confort mayor posible. ¿Ya? Por eso es una secta muy grande, pero que enfoca una gran verdad. Pare de sufrir. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta? ¿Ya? Por eso se buscan este tipo de sermones. Dios en estos sermones se presenta como un medio por el cual pueden lograr los sueños de uno. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Para qué me acerco a Dios? ¿Para cumplir mi sueño?
Ya, ese sueño que sí, mire, si se acerca a Dios, Dios le va a conceder, porque Dios bendice, sí bendice, pero la obediencia. Y cuando realmente ocupamos a Dios como un medio para, estamos utilizando a Dios, no siendo utilizados por Dios. Y estos sermones son peligrosísimos, hermano. Tenga cuidado si está escuchando o está leyendo este tipo de sermones. ¿Cómo surge la teología egocéntrica? ¿Cómo surge este estudio basado en el ego, en el yo? Bueno, esto surge de interpretar la escritura de una manera que da prioridad a los deseos y necesidades humanas por encima de lo que Dios tiene como propósito soberano para nosotros. Dios tiene un propósito, pero está por encima de eso colocamos las necesidades y deseos humanos, que puede que no sean malos, pero a lo mejor no son la prioridad. A veces, lamentablemente, relacionamos bendición con prosperidad, bendición con sanidad, bendición con que todo está bien. Y lo otro no lo calificamos como bendición, como si Dios no estuviera en control de lo que nos sucede. Entonces, teología es egocéntrica. ¿Qué hace también, cómo se hace un sermón de este tipo? Bueno, igual como veíamos en Teología del Estudio Bíblico, aquí también hay una selección de versículos, ¿ya? Que los sacamos del contexto y vemos qué necesita la gente. Y no mencionamos los pasajes incómodos, esos que confrontan, no, son muy fuertes. Y buscamos los que nos cansan, los que nos gustan, esos que se repiten, esos que dan, que levantan el ego, que sacan el campeón, que nos tiran para arriba, esos versículos buscamos. Y los que nos confrontan, no. ¿Ya? Seleccionamos los versículos, los predicadores de este tipo de teología seleccionan los versículos. Ahora, a menudo se cambian, se tergiversan estos versículos para significar algo completamente diferente de su intención original. Es decir, de los exégesis, que se llama, ¿para qué fueron escritos y qué significan? Lo cambiamos, lo modificamos, lo adaptamos, lo contextualizamos al siglo XXI, pero cambiándole el sentido original. Hermano, eso es como tomar un remedio, ¿ya? Un remedio para el dolor de cabeza, tomarlo para la indigestión. Ridículo. Como es ridículo tomar un versículo, sacarlo de contexto y darle otro significado. No produce el efecto que debería producir. ¿Ya? ¿Dónde llega esto? Una comprensión distorsionada de la Biblia y la omisión de verdades importantes. Sacamos lo que no nos gusta. Igual que los niños mañosos, la verdura, la zanahoria, la cebolla para un lado. Nos tomamos un puro caldito. Y eso nos distorsiona la Biblia porque pensamos que prácticamente Dios es una máquina expendedora de deseos, o hasta han surgido el famoso pancito de vida, ¿se acuerdan? El pan de vida, esos versículos son de aliento, pero algunos lo sacan como horóscopo. ¿Qué me va a suceder? Ay, sacan el papel, uy, dice, tengo que tener cuidado, o me va a ir bien. Hermano, no es el sentido de eso. Es meditar en la palabra. Y como son versículos bíblicos sueltos, puede suceder cualquier cosa. Es peligroso. Al seleccionar ciertos versículos y sacarlos de su contexto, logro decir y justificar con ellos lo que se me dé la gana o me pida la mayoría. Y sabe, hermano, eso es una herramienta tan sutil y peligrosa que yo recuerdo que hace tiempo atrás yo fui invitado a una radio que estuvo muy de moda, cristiana, supuestamente, ¿ya? Y siempre yo escuchaba, antes que en el espacio donde tenían invitados, a cierta persona que leía versículos, un pastor. Y eran versículos del pancito de vida. Entonces decía, hermana, ¿qué le pasa? No, pastor, lo que pasa es que estoy con unos exámenes y unos dolores
al estómago fuerte y todo, y yo quiero que me saque un pancito de vida para ver qué me dice el Señor. Y usted escuchaba, hermana, escuche, yo soy Jehová tu sanador, ay, amén, amén. Uno decía, qué extraordinario que haya salido eso, pero cuando usted iba a la radio se da cuenta que el pastor tenía clasificado todos los versículos para sanidad, para aliento, y le sacaba ahí el versículo. Eso tiene mucha interpretación, ¿verdad? Entonces, la teología de los sermones es eso, seleccionar para decir lo que yo quiera o lo que el público me está pidiendo. ¿Qué más? Teología reformada, o sea, egocéntrica, ¿ya? Seleccionar versículos, ¿qué más? Eleva la experiencia subjetiva, o sea, la experiencia personal, ¿ya? Y prioriza las revelaciones extrabíblicas como la máxima autoridad en lugar de confiar en lo que la Biblia dice. O sea, la experiencia y la revelación que no está en la Biblia es mayor que lo que la Biblia dice. En consecuencia, no es raro escuchar a estos predicadores decir como, el Señor me dijo que te dijera, hermana, y enseguida la hermana escuchan un mensaje de prosperidad, de abundancia, de éxito, ¿ya? Y reaccionan, ¿ya? Porque está la experiencia sobre lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Esto a menudo coloca la experiencia de cada persona en el centro de la predicación. Por lo tanto, anima a los creyentes en gran medida en las llamadas palabras proféticas del predicador en lugar de la escritura. Estamos esperando que el instrumento se levante, que la persona lo diga por la radio, que en la televisión aparezca el apóstol o el profeta de moda, porque él es el oráculo viviente y la palabra que es en segundo lugar o es tergiversada, es cambiada. Y curiosamente y anecdóticamente los instrumentos proféticos de esta ideología en los sermones en un 90% son mujeres. ¿Será progresismo evangélico, hermano? Ya se colocó machista el pastor. No, pero ustedes de 10 instrumentos proféticos, 8 son mujeres. Y felices de profetizar. Y los hombres calladitos escuchando la profecía. Algo está pasando, hermano. Estos sermones están causando un estrago dentro del pueblo del Señor. También hablan del evangelio de la prosperidad, ¿ya? Una promoción de la prosperidad. ¿Qué significa eso? Estos sermones enmarcan a Dios y la fe cristiana como los medios para ganar posesión, estatus, felicidad mundano. O sea, que me vaya bien, súper bien, ¿ya? Es el evangelio de la prosperidad. Irónicamente, los únicos que prosperan en este evangelio son los que predican. Tienen yate, tienen mansiones, y los pobres ingenuos lo están manteniendo, ¿ya? Resaltan la escritura sobre la prosperidad y las bendiciones, mientras que pasan por altos pasajes que abordan realidades como el sufrimiento, el sacrificio, la persecución, la tribulación, la angustia. Esto no lo predican, solo prosperidad. Por eso tienen iglesias tan grandes y tan llenas. Están escuchando lo que el hombre quiere, prosperar. También tienen estos sermones un enfoque terapéutico, ¿ya? Consejo para autoayuda o charlas motivacionales. Esto sí que es interesante. ¿Ah? Salgo motivado, salgo así con las pilas cargadas. Hermano, para eso se murió Cristo, para motivarte, para motivarme. Es seguro que estos sermones pueden pasar fácilmente como charlas de tecnología, entendimiento y diseño. Sermones centrados en el hombre, ¿ya? Y se llenan. Y hay hermanos que pagan una barbaridad por estos sermones y no dan nada para la cosa del Señor o creen que con unos 5 clases de esto queda su vida solucionada, hermano. Es como creer que si yo voy un mes al gimnasio voy a tener un cuerpo extraordinariamente equipado. Es un estilo de vida.
el contenido que constituye la mayor parte de estos sermones se parece a un libro de Napoleón Hill que se llama Piensa y hazte rico. Piensa y te va a ir bien. Decrétalo y lo vas a recibir. Pronúncialo y estará... Y empieza, hermano, y uno se lo cree porque son el camino fácil. Es más fácil que llevar la cruz, es más fácil que sufrir, es más fácil que estar enfermo, es más fácil que ser perseguido. Por eso estos sermones tienen tanto éxito, hermano, y se venden por miles, pero no producen creyentes sólidos. Por ejemplo, no es raro encontrar sermones que promueven el pensamiento positivo o el poder de las palabras como forma de manifestar los propios deseos. Hermano, pídelo y lo recibirá. Busca y empieza a sacar versículos y contexto. Y hermano cree que le va a pedir que Dios es el genio de la botella, hermano. Tú sobras la botella, aparece Dios, dime amo, ¿qué quieres que te den? No, no. Es como el niño que piensa que el papá le va a dar todo porque él se lo pide, no sé, pues llorando o dice que es necesidad. ¿Ya? Aunque la Escritura habla de sabiduría, la verdad de las cosas, que estos sermones disminuyen su poder transformador y su profundidad espiritual. Hacen creyentes emocionales, creyentes manipulables totalmente, que cada vez necesitan una emoción más fuerte, un encuentro más cercano del tercer tipo. ¿Ya? Porque esto es como la droga, hermano. O como cuando nos hacemos adictos a algún vicio. Primero era un cigarrito, después dos, después tres, después la cajetilla, después dos. ¿Y cómo salgo? ¿Ya? Porque nos acostumbramos. Recordemos, la palabra de Dios no es un manual o recursos de autoayuda por la autoestima. No, si lo crees, estás en una herejía, aunque te lo enseñe el predicador o el obispo o el profeta o quien sea, no. La Biblia no ha sido hecho para eso. Y si tú quieres más información, me avisa y yo te mando un tema que se llama La Biblia no es un libro de autoayuda, para convencer a los que andan buscando la autoayuda en la Biblia. Hermano, estamos viendo la ideología de que los sermones ocurre en estas cosas, en una teología egocéntrica, cuando se seleccionan versículos, cuando la experiencia es mayor que el conocimiento de Dios, cuando se habla de prosperidad o terapéutico, autoayuda, y finalmente, una característica de estos sermones es la manipulación emocional. ¿Ya? La mayoría de las veces las escrituras se emplean para manipular las emociones o provocar entusiasmo en la congregación. Hay que mover la congregación, hay que hacerla que grite, que salte, que queme energía. ¿Ya? Y una vez un hermano me dijo, no, a mí me gusta la iglesia que se mueva, esa que baje el poder y que... O sea, le gusta el show. ¿Ya? Ese Dios, el Dios de show. El Dios que me hace tirar la emoción. No digo que Dios no me puede pescar y dar vuelta emocionalmente, pero aquí se manipulan las emociones. Los predicadores influenciados por este tipo de sermón a menudo usan su carisma y sus poderosas habilidades oratorias para agitar a la congregación en un frenesí, hermano. Es impresionante. La idea y el resultado final es manipular, aunque se disfrace de manifestación del Espíritu. Es una manipulación emocional. Esta gente, lamentablemente, está manipulada emocionalmente en muchos aspectos. Es triste verlo como son esclavos de este tipo de sermones, este tipo de manipulación. ¿Cómo manipular emocionalmente? Bueno, a menudo diciéndole lo que sus oídos ansiosos desean escuchar, no lo que necesitan. ¿Aquí quieren escuchar esto? Le doy esto. ¿Ya? Le acomodo el mensaje. Por lo general, es algo sobre la próxima cosa que Dios hará en sus vidas. Esa frase es clave. El Señor va a hacer algo en tu vida, tú que estás presente. Esas palabras
palabras, y si son bien dichas, bien trabajadas, con música de fondo y una luz un poco tenue, manejo la congregación. ¿Ya? Provoca gritos de amén, amén. ¿Ya? Y empieza la agitación. Esta manipulación emocional se sustenta en una teología relacionada a ese vínculo con la persona. Me miró a mí, me tocó a mí el predicador, me llamó a mí, dijo mi nombre. ¿Se da cuenta cómo se alimenta el yo? Lamentablemente es la estrategia de muchas iglesias y denominaciones, basa en eso. Si no hay un escándalo en la reunión, si no se caen las bancas, si no se dan vueltas de carnero, hermano, no está Dios. Y realmente yo digo, a veces en eso no está Dios. Dios no está en el desorden, hermano. Dios no es un Dios de desorden. Es un Dios de orden. Un Dios que tiene sentido las cosas que hace. Entonces, mirando lo que hemos visto hoy día sobre los sermones de ideología. Ahí están las características. ¿Será el sermón que estás escuchando tú el día domingo en la iglesia? ¿Será el sermón que tú tienes de ese predicador preferido? Top 10. Dentro del top 10, dentro de los mejores Dios, el primero. Me gusta como lo dice, pero te está manipulando. Eres tú el centro de todo. Cuidado. Mucho cuidado. En general, hermana, estos sermones influenciados por la ideología conducen a una comprensión distorsionada de la palabra de Dios, que da como resultado lo siguiente. Escuche bien. Si usted quiere saber si es víctima de la ideología, bueno, hay dos resultados. Una congregación bíblicamente analfabeta, ignorante de lo que es la verdad bíblica y espiritualmente hambrienta. Necesita la palabra del Señor. Para contrarrestar la influencia de la ideología como creyente, debemos esforzarnos por escuchar sermones y asistir a iglesias que prioricen la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Rápidamente ver. No estos sermones, sino que sermones, ¿ya? Y una predicación que saca, desempaqueta fielmente el texto bíblico en su totalidad, no lo tergiversa, no lo corta, no le agrega, es lo que dice el versículo bíblico. Es una predicación expositiva. Se enfoca en explicar la palabra de Dios de tal manera que el mensaje y la aplicación se derivan directamente del significado original del pasaje bíblico. Lo que para qué fue hecho. Y de ahí se saca la enseñanza. Entonces tú estás escuchando lo que realmente está enseñando la Biblia, no lo que el predicador quiere que enseñe. ¿Ya? Este tipo de predicación enfatiza el carácter y los propósitos de Dios por encima de las preferencias o deseos personales. ¿Ya? Un predicador que predica expositivamente es como el médico le dice, estos son los remedios, este es el tratamiento. Y no le hace escuchar lo que usted quiere, sino le dice la verdad. Y si usted no lo sigue, no va a haber resultado. En cambio, el doctor, el mercantil, el que le gusta el dinero, lo único que va a hacer es tratar de complacerlo, tratar de sacarle el máximo provecho cuando le va a satisfacer sus necesidades. La predicación positiva es la mejor que hay. Dar el significado original del pasaje, ¿ya? Además, debemos escuchar predicadores que resisten la tentación de satisfacer los deseos de la congregación, ¿ya? Predicadores que en cambio se comprometen a proclamar todo el consejo de Dios, incluso cuando eso mata una norma cultural o la comodidad personal, o sea, duele, pero es la verdad. Es que no hay que ser tan duro, hermano, es la verdad. Tú estás mal, tienes que arrepentirte, tienes que volver los ojos al Señor y el Señor te traerá tiempo de refrigerio para arrepentido y convertido. No hay que adornar la palabra. Ay, qué tan fuerte. Pero hermano, es la eternidad la que estamos predicando acerca de la eternidad. Un reformador decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira.
Ya tú puedes estar en un lugar, uy, se están agradables estos sermones, pues te estás yendo directamente al infierno, tu vida no ha cambiado. Simplemente te dan el capricho que tú y yo queremos y no lo que necesitamos como predicadores. Hermanos, ¿qué hacer frente a estos sermones, estos predicadores de la yoología? Bueno, un consejo práctico. Apártese de ese tipo de sermón, ya que es, vamos a actualizarlo, altamente o alto en herejía. ¿Qué significa alto en herejía? Que es alto en falsas enseñanzas, que es nocivo para la vida espiritual del creyente. Apártese, deje de leer esos libros, deje de escuchar a esos predicadores, deje de creerle a esos mercaderes de la fe, porque esos son, ya, te están dando lo que tú quieres escuchar, no lo que necesitas, y al final vas a tener problemas espirituales graves. Entonces, hermano, si enfrentamos esto, acá tenemos cómo se crea, cómo surge este tipo de sermones basados excesivamente en la persona. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, Hechos capítulo 17, versículo 11. Ahí hay un consejo práctico de cómo poder identificar y evitar este tipo de sermones que son tan dañinos. Hechos capítulo 17, versículo 11. Escuchemos que dice Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que ser veriano. Los de Berea, con B larga, y no vereda, escuchando al apóstol y que hacían, iban a la escritura si era cierto o no lo que decía el apóstol. El apóstol, ¿ya? Y a veces, hermano, yo me traigo un sermón simplemente porque el nombre del predicador es Smith, o un coreano o extranjero, nada más. Y me traigo todo el sermón. No verifico si es bíblico. Dice en la nueva traducción viviente, día tras día, estos verianos examinaban la escritura para ver si Pablo y Sila enseñaban la verdad. O todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que le enseñaban era cierto. Hermano, tú verificas con la Biblia. Busca si realmente el mensaje que se te entregó era bíblico. No, eso es dudar. No, no. Eso es ser veriano. Y una manera para poder identificar este tipo de mensaje. Entonces, hermanos, estamos viendo la biología en 3 áreas. En el estudio bíblico, lo vimos la semana pasada, y en los sermones lo acabamos de ver hoy. Nos queda por ver la biología en la adoración, que es lo que vamos a estar mirando. El Señor nos dé el entendimiento, nos dé la luz, ¿ya? Y que podamos tener la fuerza, si es que estamos comiendo este tipo de sermones, poder dejarlo, porque te va a producir problemas espirituales delicados. Dios nos ayude a ser verianos en nuestra manera de escuchar los sermones, de leer los libros, de aceptar al que está en el púlpito. Oramos. Señor, gracias por que nos advierte que tenemos que mirar, porque no hay otro evangelio, sino que hay evangelios adulterados, evangelios que son malditos, que están siendo enseñados, manipulados, como hemos visto a través de este tema. Ayúdanos a huir de eso, Señor. Si hay que hacer cambios radicales en nuestra vida, dándonos fuerza y protege a tu manada de estos lobos vestidos de oveja. Ayúdanos, Señor, a que ejerzamos una teología, no una teología. Sí, son muy importantes, pero el que tiene que crecer eres tú. Y nosotros tenemos que menguar. Ayúdanos, Señor, y bendice a quienes escucharon el sermón, a quienes lo van a escuchar, y que sea para glorificar tu nombre y para edificación nuestra. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.